Sí, muchas gracias, señor presidente. En relación con el Plan Nacional de Desarrollo, pues el Polo no ha tenido ocasión de fijar posición en las comisiones respectivas. Hoy vamos pues a hacerlo aquí, yo voy a hacer una intervención general, mis colegas de bancada van a actuar también en el proceso de discusión y tenemos pues artículos particulares que plantear. Pero lo primero que habrá que señalar sobre el Plan Nacional de Desarrollo es esto, señor presidente y colegas del Senado. Las cuentas del Plan de Desarrollo no dan. El plan empieza fracasando o fallando por sus propias cifras. Porque el gobierno cometió un error imperdonable, diría yo, que fue haber diseñado el plan suponiendo petróleo a $87, suponiendo economía petrolera en condiciones completamente distintas a las que hoy se están presentando. Inclusive yo recuerdo, doctor Cárdenas, usted debe acordarse que cuando hablábamos el año pasado de la ley de regalías, yo le expresaba cómo suponer regalías con petróleo a $85 pues no correspondía con la realidad. Sin embargo, el gobierno se empeñó en eso, mantuvieron el plan con esas cuentas. El día antes de presentarlo ante el Congreso, tuvieron que entonces ya ante la realidad hacerle un recorte de 90 billones de pesos a las cuentas del plan. 90 billones de pesos tuvieron que peluquearle a las cuentas del plan el día antes de presentarlo ante el Congreso. Pero esa modificación se quedó corta porque siguieron suponiendo tasas de crecimiento y realidades económicas como si no se le hubiera hecho ese recorte y como si los asuntos petroleros no se hubieran deteriorado todo lo que se han deteriorado. Entonces, por ejemplo, el plan sigue consignando que este año la economía va a crecer al 4.2% y eso no es verdad, no es cierto. Dicen que no es cierto el Banco de la República, la ANIF dice que no es cierto, el PNUD dice que no es cierto, el Fondo Monetario dice que no es cierto y la CEPAL dice que no es cierto, y sin embargo las cuentas del plan siguen suponiendo un crecimiento de esa cifra que he planteado. Ahora es obvio que si yo inflo la primera cifra de una serie de 4 años, pues inflo toda la serie. Y cuando uno mira con más detalle, suponen, por ejemplo, crecimientos para la industria y para el agro superiores a los crecimientos de los 4 años pasados. Eso es un absurdo. La economía nacional ha entrado en un problema complejo. La tendencia toda es agravarse, las condiciones internacionales tampoco son buenas. Entonces, todo el plan está inflado. Lo que suponen, por ejemplo, sobre inversión extranjera no va a ser cierto. Lo que suponen sobre déficit de la balanza comercial no va a ser cierto, lo que suponen sobre la balanza cambiaria no va a ser cierto, o sea que el plan está montado sobre una ficción, sobre cosas que no van a ocurrir, porque repito, se diseñó por ellos mismos con unos números y resulta que los números cambiaron, doctor Simón Gaviria, cambiaron profundamente, como todos sabemos. Lo segundo es esto, y es muy grave, es que este plan es filosóficamente idéntico al plan de Santos I, el de Santos II, cosa que es, digamos, más o menos natural que tengan las mismas lógicas, pero es que lo que pasa es que las circunstancias cambiaron por completo. Mientras el plan de hace 4 años se diseñó con unos precios mineros relativamente altos o altos, este plan, la realidad es al contrario, porque lo que estamos es precisamente en una crisis de los precios mineros. Entonces, mantener la idea, por ejemplo, de que la minería en la práctica, porque aun cuando ya no hablen de la locomotora, así está diseñado el plan, mantener la idea de que la minería va a ser la locomotora del desarrollo nacional, pues es un absurdo, porque eso tampoco corresponde con la realidad, así estén empeñados en darle más gabelas todavía a la minería extranjera que se instale en Colombia. Tampoco es cierto, ni es serio, ni es realista el, digamos, encadenamiento, la capacidad de arrastre que le están concediendo a las vías 4G, a este plan pues de la elección del doctor Germán Vargas Lleras como presidente de la República. No es cierto lo que están planteando, eso no va a pasar.
De entrada, los 12 proyectos que han adjudicado todavía no tienen cierre financiero y yo quiero ver si es verdad que les van a lograr cierre financiero. Pero además la mitad de los proyectos 4G de la segunda y la tercera ola, dice un estudio de la NIF, no les dan las cuentas porque el número de vehículos que pasan por los peajes es insuficiente para atraer la inversión privada, ni siquiera con el disparate de la privatización de Isagen van a poder apalancar esto de esta manera. Entonces digamos que el plan en lo que tiene que ver con las matemáticas falla por completo y, repito, carece de realismo y van a tener que pasarse todos estos años ajustando las cuentas, como tuvieron que reducir ya para este año en 6 billones de pesos el presupuesto nacional. En segundo término, digamos también que este Plan Nacional de Desarrollo, y esto puede ser de lo peor, es un plan que en proporciones muy grandes ha sido redactado por los gringos, ha sido redactado por los socios principales de los gringos de la Unión Europea. Esto es un espectáculo bochornoso. Esto solo debería hundir el Plan Nacional de Desarrollo, lo mismo que las cuentas que ya les he señalado que no dan. El director de planeación, el doctor Simón Gaviria, señaló que en este plan van 136 exigencias de la OCDE, de la OCDE, 136 de las 230 exigencias que esa organización que controlan los gringos. Es una especie de mascarón nuevo. En vez del Fondo Monetario y del Banco Mundial, entonces ahora nos traen a la OCDE para confundir incautos. Es obvio que esa institución es la que está manejando las cosas en función de los intereses de las transnacionales de esos países. Es bochornoso que los medios de comunicación hayan dicho que los técnicos de la OCDE hicieron 40 reuniones con los técnicos del Ministerio de Agricultura para definir qué se definía en política agraria, cuando la OCDE es una de las principales impulsoras de los tratados de libre comercio y utiliza subsidios agrícolas esos países por una suma igual a 257.000 millones de dólares. Aquí estamos ante un hecho, además, abiertamente violatorio de la ley. Es que aquí han sometido a Colombia a un tratado internacional a través de la OCDE, tratado internacional que se tramita violando la Constitución porque no lo aprueba el Congreso, no son textos conocidos, no tiene revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y, como si fuera poco, son 230 acuerdos que nos llegan preñados. Porque el día de mañana la OCDE se podrá inventar otros 20 o 50 o 100 exigencias a las que Colombia tendrá que adherir automáticamente, porque Colombia no entra a la OCDE mediante una negociación como ocurre con los TLCs, sino que entra por adhesión, dicen todos los documentos de los que estamos hablando. Esto, les llamo la atención, colegas del Senado, es de extrema gravedad, violatorio de la Constitución y cada vez más confirma el proceso de recolonización que está viviendo la economía nacional en beneficio de los gringos y de sus socios principales de la Unión Europea. Para saber la gravedad de esto, digamos esto también. Grecia es miembro distinguidísimo de la OCDE y yo les pregunto a ustedes, ¿habrá martirologio peor que el que viene sufriendo el pueblo griego por cuenta de las decisiones de la Unión Europea? Bueno, a todo eso es a lo que están impulsando a Colombia y aquí, bueno, lo presentan como una genialidad. El artículo primero del Plan Nacional de Desarrollo dice que con este plan Colombia asume los estándares de la OCDE y los estándares de la OCDE no son las necesidades de la nación colombiana, sino que son las necesidades de las transnacionales y de las potencias imperialistas que hoy controlan el mundo y que han destruido el aparato productivo colombiano. En relación con el articulado, pues es bien difícil referirse a él. Son 262 artículos, 487 de otros planes de desarrollo vienen también inmersos en este, o sea que se pretende votar entre hoy y mañana 749 artículos. La mitad o más de la mitad de los cuales, 487, ya ni nos acordamos que fueron porque vienen de otros planes nacionales de desarrollo. En relación con esos artículos voy a hacer varias menciones y ustedes, los colombianos, me van a excusar la brevedad, pero es que es imposible hacerlo de otra manera porque el tiempo que nos han dado es apenas de 15 minutos. Invito a los colegas
del gobiernismo y partidarios de este plan de desarrollo que ojalá tengan la paciencia de escuchar a la oposición, aun cuando sea por una norma de cortesía, de esas mínimas que uno supondría debe haber en este tipo de recintos. En relación con la minería, el plan de desarrollo, ¿qué es lo que hace? Más gabelas a las mineras. Van a reemplazar con nuevas gabelas la caída de los precios internacionales de la minería. Esto es una cosa de una desproporción inaudita. Para poder hacer eso, viene un ataque duro al medio ambiente. Licencias ambientales express, control del agua. Control absoluto del gobierno nacional de los recursos del agua de este país, más medidas de desprotección de los páramos en beneficio de la gran minería. En el caso de la educación, sobre lo que el gobierno nacional ha cacareado tanto, pues realmente ahí no hay nada. Una buena dosis de demagogia con los cuentos que para el 2025 y el 2030, pero en la práctica lo que hay es una política de más privatización, de más ICETEX para negarle a los ciudadanos el derecho a educarse, y APPs, alianzas público-privadas, para construir infraestructura educativa, que no es otra cosa que la privatización de la educación pública en la que ha venido haciendo esfuerzos el propio presidente Juan Manuel Santos. En relación con el transporte urbano, más negocios de Transmilenio, más privatizaciones, más subsidios a los negociantes privados del transporte público urbano, impuestos de valorización para financiar ese tipo de obras. Es que el plan de desarrollo no es un plan de desarrollo, colegas del Senado, es una suma de negocios de algunos. Si tuviéramos tiempo, uno casi que podría decir: este artículo es el negocio de fulano, este artículo es el negocio de sutano, este artículo lo puso aquí no sé quién para beneficiar de una u otra manera a algún personaje nacional extranjero. En el caso de la televisión, repugna particularmente que vaya allí un artículo para aumentar el tiempo de pantalla de la televisión extranjera en la televisión nacional. O sea, de los enlatados sustituyendo trabajo nacional por trabajo extranjero. La eterna historia de los TLCs es un artículo exigido por el TLC con Estados Unidos, y como está redactado, amigos de la televisión, actores, actrices, directores, productores, guionistas, todos, no se hagan ilusiones, porque está calculado para dar la impresión de que no va a pasar nada, y sí va a pasar. Aumentos de los impuestos prediales disfrazados, nuevos impuestos a los parqueaderos, contribuciones al uso del agua, alumbrado público cobrado en la factura del predial, que es una manera de imponernos una nueva contribución a los colombianos. En relación con la salud, esto sí es una cosa realmente bochornosa. El doctor Alejandro Gaviria tiene la frescura de meternos dentro del plan de desarrollo a las escondidas la Ley General de Salud que le fracasó el año pasado. Deberían tener por lo menos el grado de seriedad suficiente para tramitar eso como una ley aparte. Pero esto que nos meten aquí como un embuchado, y el Senado debería exigir que se retire todo ese articulado de salud, que si lo quiere el gobierno lo tramite como una ley aparte, y no esto que nos hacen en beneficio de las EPS contra las clínicas y los hospitales públicos y privados, poniéndole copagos a las decisiones de las tutelas de los jueces en favor de los ciudadanos, y haciendo una cosa que es muy grave, abriendo la puerta para que todas las cooperativas de salud se conviertan en vulgares negocios de algunos. Puerta que además se abre para que el día de mañana todas las cooperativas colombianas queden en manos de algunos tiburones del sector financiero nacional o extranjero. ¿De qué se trata este asunto? ¿Hasta dónde van a llegar en su frescura para resolverle en últimas los problemas a Saludcop y a otro poco de negociantes de la salud? En relación con el agro, más TLCs. Como es obvio, más reemplazo del trabajo nacional por el trabajo extranjero, empezar a quitarles a los campesinos colombianos los derechos que hoy tienen sobre las tierras baldías del Estado colombiano, promover todavía una mayor concentración de las tierras rurales, extranjerizar las tierras porque el propósito es entregarle las tierras rurales de Colombia a los inversionistas extranjeros, e imponer unas falsas asociaciones de campesinos con magnates que convierten a los campesinos o a los pequeños empresarios en unas especies de siervos de esos inversionistas nacionales extranjeros. Es decir, la ley Urrutia, el modelo Cargill, todos estos modelos contrarios al progreso nacional. Como se ve, señor presidente, el Polo Democrático Alternativo tiene muchas razones
muchas razones para oponerse a este Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, la abierta ilegalidad del plan. Yo quiero llamar la atención sobre esto y espero que la Corte Constitucional caiga con toda seriedad sobre este aspecto que voy a plantear. Primero, porque el plan esconde dentro de esa ley, porque el plan es una ley, un poco de leyes. Eso es irreglamentario, eso es un fraude legislativo. Esas otras leyes, como la de la salud, se deberían tramitar por aparte. Pero además viola el principio constitucional que se conoce con el nombre de la reserva de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que se le conceden al Ejecutivo excesivas poderes reglamentarios en razón de que el Congreso renuncia al deber de plantear con claridad cuáles son los límites de esas reglamentaciones. Estamos hablando de que hay 35 facultades al gobierno para que tome determinaciones reglamentarias y esto, repito, es abiertamente inconstitucional. Termine. Aquí también le llamo la atención al Congreso y particularmente a los congresistas santistas. ¿Hasta cuándo el Congreso va a seguir tolerando que el Ejecutivo imponga procesos legislativos contrarios a los que son los derechos que tenemos quienes aquí resultamos elegidos? Es que a nosotros nos eligieron los colombianos fue para legislar, no para hacer la pantomima que legislamos mientras le concedemos al presidente de la República derechos inauditos. Aquí nos escogieron para que el trámite de la ley se haga como debe ser, tramitando por las comisiones reglamentarias, con la especialización de los proyectos, con la unidad de materia. Todas estas son figuras que desaparecen en este plan. En estas circunstancias, señor presidente, yo anuncio que el Polo va a votar en contra el informe con el que termina la ponencia y formalmente pido que se vote artículo por artículo de este plan de desarrollo de acuerdo a lo que señala la Constitución y la ley. Vamos a mirar sin afanes, sin los afanes con los que se ha tramitado esta norma, qué es lo que van a votar para que los colombianos, por lo menos a esta última hora, sepan cuántos embuchados vienen dentro de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.